Otra vez. Aquí. Estábamos hablando del arco posterior en su cara superior. En esta cara superior del arco posterior encontramos este surco, que se llama surco o canal de la arteria vertebral y primer nervio cervical. Este surco está a ambos lados, pues está en el arco del lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? Entonces, por acá, por eso le han puesto canal de la arteria, o surco también, que es lo mismo, de la arteria vertebral y primer nervio cervical. ¿Por qué? Porque por aquí está entrando la arteria vertebral, ¿ya? Por aquí está pasando la arteria vertebral para ingresar al agujero magno, ingresar a la cavidad craneal y unirse con la otra arteria vertebral, porque por aquí está entrando la arteria vertebral derecha, por aquí la arteria vertebral izquierda, ingresan por el agujero magno del occipital y se unen y forman este tronco que se llama tronco basilar, que va a ir a la base del cráneo, a la base del cerebro. Entonces, por eso le han puesto surco de la arteria vertebral. Esto será del lado derecho, del lado izquierdo y se unen para formar el tronco basilar. Ahora, no solo la arteria, por aquí está saliendo, la arteria está entrando, el nervio está saliendo. ¿Por qué? Porque aquí adentro hemos dicho que está la médula espinal y de la médula espinal está naciendo el primer nervio cervical del lado derecho, primer nervio cervical del lado izquierdo, porque hay dos nervios a los dos lados, ¿no? Por eso llamamos pares raquídeos, le llamamos, porque hay al lado derecho y hay al lado izquierdo, ¿no? Por eso. Listo. Entonces eso es en el arco posterior del atlas y aquí tenemos el axis con la apófisis odontoide. ¿Saben por qué tiene el axis la apófisis odontoide? Sabemos que el atlas se articula con el occipital, ¿no? Es la articulación atlanto-occipital se llama. ¿Qué pasa con el axis? El axis también se articula con el occipital, pero han debido llevar en anatomía 1 que en ningún momento el diente del axis toma contacto con el hueso occipital. Aquí estoy dibujando la porción basilar, aquí está el agujero magno, así es más o menos el occipital, así la apófisis yugular. Así más o menos es el occipital. Entonces, miren, aquí está el atlas. Y el atlas sí se articula con el occipital. Pero, ¿qué pasa con el axis? El axis no toma contacto con el occipital. Es una articulación a distancia. Pero aquí al diente del axis vienen ligamentos de la porción basilar del occipital así. 3. Así que se llama lámina tectoria. Y miren, es una articulación a distancia, ¿no? Entonces, para eso sirve el diente del axis. ¿Para qué? Para unir el occipital a través de estos ligamentos y formar la articulación occipito-axoidea se llama, que es el occipital con el axis, occipito-axoidea, ¿no? Para eso. Listo, entonces esas eran las dos vértebras atípicas. Estamos hablando de las cervicales. Ahora, yo quiero hablar de una vértebra torácica. Desde aquí nos interesa mucho porque desde aquí es Anato 2. Yo he hecho un recordatorio de Anatomía 1. Eso han llevado ustedes en Anatomía 1. Ahora, yo les he hablado de eso para que se den cuenta cuáles son las vértebras atípicas y las típicas. ¿Qué quiere decir atípico? Que tiene características diferentes. Típico, que tienen mismas características. Ahora quiero hablar de las vértebras torácicas. Desde aquí quiero que me presten mucha atención. Ahora, ¿qué características tiene una vértebra torácica? Hemos dicho su cuerpo. Primero su cuerpo, su eje antero-posterior y el eje transverso. Hemos dicho que eran iguales. Las cervicales no, hemos dicho que su cuerpo era alargado. Ahora, ¿qué característica, qué encuentro yo en el cuerpo, en las caras laterales del cuerpo de una vértebra torácica? Estoy viendo aquí en esta imagen, miren, esta fosita superior y aquí estoy viendo una fosita inferior. Ahora, si veo vista lateral, porque esta es vista lateral, miren, aquí está una fosita cerca al pedículo, aquí en el cuerpo. Estoy hablando de las caras laterales del cuerpo, cerca al pedículo. Estoy encontrando una fosita costal y debajo estoy encontrando otra fosita costal. Entonces, miren, el cuerpo de las vértebras torácicas tiene su
eje anteroposterior transverso, casi igual, por eso es casi cilíndrico. En las caras laterales del cuerpo, cerca a los pedículos, porque hemos dicho que esto era el pedículo de las vértebras, yo voy a encontrar dos fositas costales. El libro dice hemifositas. ¿Qué quiere decir el término hemi? La mitad. Hemi o el término semi. Hemi o semi quiere decir la mitad. Entonces, si decimos, encontramos hemifositas, quiere decir la mitad de una fosita encontramos. ¿Cuántas? Dos, superior e inferior. Ahí está, superior e inferior. ¿Para qué son estas fositas costales? Miren, aquí se ve la superior. Aquí voy a marcar superior. Y aquí voy a marcar una hemifosita costal inferior. Entonces, esas características tiene el cuerpo de una vértebra torácica. Me voy a las apófisis transversas. De esto les había hablado hace un momento. Son largas. Y también voy a encontrar una fosita costal. Ahí está, otra fosita costal. ¿Para qué? Si estas hemifositas costales eran, ¿para qué eran? Para las cabezas de las costillas. Cabezas de las costillas. No se van a olvidar. Entonces decimos, las hemifositas del cuerpo de las vértebras torácicas son para las cabezas de las costillas. Pero la fosita costal de la apófisis transversa de las vértebras torácicas son para el tubérculo de las costillas. Más adelante les voy a mostrar cuáles son los tubérculos y cuáles son las cabezas de las costillas. Entonces, ahí está. Las hemi o semifositas costales del cuerpo para las cabezas de las costillas y la fosita costal de la apófisis transversa para los tubérculos de las costillas. Esas características tienen las vértebras torácicas, ¿ya? Ahora, acá yo les voy a mostrar, esta es la primera torácica. Nosotros le decimos así, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. 12 vértebras torácicas que tiene el 65% de las personas. Ahora, quiero hablar de las vértebras atípicas, así como he hablado del atlas, del axis y la séptima cervical. Aquí también yo voy a encontrar vértebras torácicas atípicas. ¿Cuáles son? La T1, la T10, la T11 y la T12. 4 vértebras atípicas tengo entre las vértebras torácicas. ¿Cuáles son? Voy a ir marcando. Aquí, esta es una vértebra atípica, la T1. Voy a marcar aquí la T10, la T11 y la T12. Son vértebras torácicas atípicas. ¿Qué quiere decir? Tienen características diferentes a la T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Porque estas, desde la T2 hasta la T9, tienen características idénticas. Toditas estas, desde la T2 hasta la T9, tienen características idénticas. Pero la T1, la T10, T11 y T12 tienen características diferentes. Voy a ir escribiendo. ¿Qué característica tiene la T1? Voy a escribir aquí. La T1. Estas características que voy a mencionar de todas estas que estoy hablando, del atlas, del axis, de la T1, T10, T11, T12, son preguntas de examen, diríamos así, ¿no? Teórico y práctico. Entonces tienen que tomar atención. Nos vamos a la T1. Hemos hablado del cuerpo, de las cervicales y de las torácicas. ¿Qué característica tiene la T1 en relación a su cuerpo? Voy a poner una inicial porque no se puede ni escribir con el punterito, ¿ya? El cuerpo de la T1, ¿qué característica tiene? Dice, se asemeja al cuerpo de una vértebra cervical. Es idéntica. El cuerpo de la T1 es idéntico al cuerpo de una vértebra cervical. ¿Cómo hemos dicho que era el cuerpo de una vértebra cervical? Era alargado, así. ¿Por qué? Porque su eje transverso era mayor que el anteroposterior. ¿No? Entonces, ¿qué característica tiene el cuerpo de la T1?
Su cuerpo es alargado. Su eje transverso es mayor. Otra característica en el cuerpo. En el cuerpo hemos dicho que encontramos hemifositas. La mitad de una fosita. Hemifosita superior, hemifosita costal inferior. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de la T1? Aquí está. Les voy a mostrar. Completo. Es la fosita costal superior, porque hemos dicho que hay dos hemifositas, otra superior, otra inferior. ¿Qué pasa con el cuerpo de la T1? La fosita costal superior es completa, por eso le dicen fosita, porque es completa. Entonces vamos a ver que el cuerpo de la T1 tiene la fosita costal superior completa para la cabeza de la primera costilla. En cambio, miren, la fosita costal inferior es una hemifosita. ¿Qué quiere decir hemi? La mitad. La mitad. ¿Para quién? Para la cabeza de la segunda. Para la cabeza de la segunda costilla. Esta era la fosita costal completa para la cabeza de la primera costilla. ¿Listo? Esas son las características de la T1. Doctora, ¿Sí? si tiene la visita así completa, Sí. entonces tiene un mayor agarre, sostén de la primera. No, es por la eh, disposición de la cabeza de la primera costilla. Cuando estemos llevando esqueleto del tórax, vamos a ver que al igual que las vértebras, las costillas también son diferentes. La primera costilla, la segunda costilla, la séptima, octava, novena y la 11 y la 12ª costillas igualitas, que estas tienen diferencias. Y la cabeza de la primera costilla tiene que encajar aquí a esta fosita, a la fosita costal superior de la T1. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo cuando... Doctora, ¿Sí? solo la T1 tiene la fosita superior completa y la fosita costal superior completa y la fosita inferior Em- sigue em- siendo hemifosita. sí, la inferior es hemifosita. ¿Por qué? Porque aquí viene el cuerpo de la T2. El cuerpo de la T2 y en el cuerpo vamos a encontrar aquí otra hemifosita costal superior y la cabeza de la segunda costilla va a encajar en estas dos, en esas dos hemifositas, ¿ya? En cambio, la cabeza de la primera costilla solo va a ocupar esta fosa completa. La cabeza de la primera costilla, toda la fosita costal superior completa de la T1. En cambio, la hemifosita de la T1 y la hemifosita de la T2 hacen una fosa completa para la cabeza de la segunda costilla. ¿Ya? Listo. Entonces, estas son las características de la T1. No se van a olvidar, su cuerpo se asemeja al cuerpo de una vértebra cervical, es su cuerpo alargado. ¿Qué característica más tiene el cuerpo? La fosita costal superior es completa para la cabeza de la primera costilla y tiene una hemifosita costal para la cabeza de la segunda costilla. Listo. Me voy a la T10. Ahora está aquí la T10. Estoy marcando, estoy sacando una línea. La T10, ¿qué característica tiene? no existe Igual. la fosita inferior, Eso, costal miren. inferior. Muy bien. Miren, se ve en la imagen. Solo tiene fosita costal superior. Ahí está. Solo tiene una hemifosita costal superior. No tiene fosita costal inferior. Miren, no hay. No hay, está ausente. Entonces, si la pregunta de examen es ¿qué característica tiene la T10? Ustedes ponen la fosita costal inferior se halla ausente o no tiene fosita costal inferior, como ustedes gusten. Ahora me voy a la T11. Esta es la T11 y esta es la T12. Las dos tienen características similares. Lo mismo, miren, solo tienen una fosita costal. Miren, la estoy marcando. La T11 y la T12 en su cuerpo solo tienen una fosita costal. ¿Qué pasa con la apófisis transversa? Miren, esta es su apófisis transversa. ¿Quién ha leído? De la T11 y la T12. ¿Qué pasa con su apófisis transversa? Tiene... No tiene fosita costal porque Muy se articula. bien.
Muy bien. No tiene fosita costal. La apófisis transversa no tiene. La T10 tiene, miren, se ve. Tiene fosita costal aquí en su apófisis transversa. Pero la T11 y la T12 en su apófisis transversa no tienen fosita costal para el tubérculo de las costillas. Entonces, hasta aquí hacemos un resumen. ¿Cuáles son las características de una vértebra torácica? De la T1 vamos a hablar. Su cuerpo es alargado, se asemeja al cuerpo de una vértebra cervical. En su cuerpo encontramos la fosita costal superior completa para la primera costilla y la fosita costal inferior es una hemifosita para la cabeza de la segunda costilla. Me voy a la T10 y decimos, la T10 en su cuerpo no presenta fosita costal inferior, se halla ausente. La T11 y la T12 solo tienen una fosita costal y su apófisis transversa no presenta fosita costal. Listo. Ahora, me voy a las vértebras lumbares. Hemos hablado ya algo de las vértebras lumbares. Quiero hablar de las características particulares que tienen las vértebras lumbares. Hemos hablado ya de su cuerpo y hemos dicho que su cuerpo se Doutora, asemeja. ¿Sí? o corpo da 12ª vértebra torácica vai se assemelhar com o corpo das vértebras lumbares? No. 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 No se asemeja. Solo la T1 se asemeja al cuerpo de las vértebras cervicales, ¿ya? La T12, me estás preguntando de la T12, ¿no? Si se parece al cuerpo de las lumbares. No, no se parece. Es así casi cilíndrico porque sus ejes son iguales, ¿ya? Casi iguales. Nos vamos a las lumbares. Tenemos el cuerpo. El cuerpo hemos dicho que tiene forma reniforme. Se parece a un riñón, ¿no? A un frijol. Es más o menos así, ¿no? Más o menos así, a un riñón. Ahora, ¿qué más dice? El cuerpo es voluminoso y tiene forma reniforme. Sus apófisis transversas. Como solo tenemos costillas a la altura de las vértebras torácicas y no tenemos costillas aquí que se articulen con las lumbares, entonces, ¿qué dice su libro? Que estas apófisis transversas reemplazan a esas costillas lumbares, porque no hay costillas lumbares, solo hay costillas a la altura de las vértebras torácicas. Entonces, dice que estas apófisis transversas de las lumbares se asemejan a las costillas y reemplazan a las costillas y es por eso que ya no se llaman más apófisis transversas, se llaman apófisis costiformes, de costilla viene, ¿no? Entonces, como están reemplazando, como se asemejan, les han puesto apófisis costiformes o apófisis costales. Uno de los dos, cualquiera. ¿Cómo se llaman las apófisis transversas de las vértebras lumbares? Ustedes dirán, se llama apófisis costiformes o apófisis costales. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué característica tiene esta apófisis en su cara posterior? Aquí yo estoy viendo, en la imagen, la voy a marcar con rojito. Aquí, miren, una saliencia. Esta apófisis costiforme tiene cara anterior, esta es su cara anterior. Aquí atrás, esta será su cara posterior. Su libro dice, la apófisis costiforme en su cara posterior presenta una apófisis que la estoy marcando ahí, esa apófisis. Y esta apófisis se llama apófisis, ¿qué se llama? Accesoria. Accesorio. Eso, muy bien. Esa es la apófisis accesoria. Vamos a encontrar en todas las vértebras lumbares aquí en la cara posterior. Listo. Entonces ya tenemos una característica particular. Bueno, dos en realidad, ¿no? El cuerpo que tiene forma reniforme y su apófisis costiforme en su cara posterior. Cuidado, diga en su examen. En la cara anterior de la apófisis costiforme encontramos la apófisis accesoria. Falso. La apófisis accesoria está en la cara posterior de la apófisis costiforme. ¿Ya? Listo. Me voy a las apófisis articulares.
Aquí estoy viendo las apófisis articulares. Aquí también. Miren, aquí hay una y aquí del otro lado se ve otra. Hemos dicho que encontramos ¿cuántas apófisis articulares? 4, ¿no? 2 superiores para la vértebra superior, 2 inferiores para la vértebra inferior. En estas apófisis articulares vamos a encontrar ¿en qué cara ahora? ¿En qué borde de las apófisis articulares vamos a encontrar esta apófisis que la voy a marcar, que está bien redondita aquí? Esta. ¿Cómo se llama esta apófisis que está en el borde posterior de las apófisis? Mamilar. Eso, muy bien. Yo voy a encontrar aquí en el borde posterior de las apófisis articulares otra apófisis que se parece a esta, al accesorio, y esta apófisis se llama apófisis mamilar. ¿Por qué le habrán puesto ese nombre? Porque todo tiene su porqué, ¿no ve? ¿Quién sabe por qué le han puesto apófisis mamilar? Y en anatomía 1 les explico por qué se llama eminencias mamilares, impresiones digitales y eminencias mamilares cuando avanzamos huesos del cráneo. Les explico por qué se llaman eminencias mamilares. Se los voy a dibujar aquí una glándula mamaria, sea en el hombre, sea en la mujer. Esta es una glándula mamaria y en su parte anterior tiene esta formación. ¿Cómo se llama esto? En Bolivia se llama pezón, ¿no? Por donde succionan los bebés la leche. Pezón, así se escribe. Y en portugués, en el Brasil, ¿cómo se llama esto? Natalia, ¿cómo se llama? Mamila. Eso. No tienen que tener vergüenza. Mamila. Yeah. Entonces, estas apófisis, miren, son así, parecen un pezón si hablamos aquí en Bolivia, o parece lo mismo, ¿no? Una mamila, si hablamos de Brasil. Entonces, por eso le han puesto apófisis mamilares. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se hallan las apófisis mamilares? Ustedes pondrán en las apófisis articulares borde posterior. ¿Dónde se hallan las apófisis accesorias? En la cara posterior de las apófisis costiformes o costales. Ahora, ¿para qué sirven las apófisis accesorias? ¿Qué se inserta ahí? Aquí yo estoy viendo. Aquí se van a insertar, dice, los músculos erectores de la columna. ¿Ya? En estas apófisis accesorias, cuidado se olviden, se van a insertar los músculos erectores de la columna. ¿Cuáles son? Vamos a avanzar después de que hagamos esto, vamos a entrar a músculos. Son el ilio costal, el músculo longísimo, los espinosos, interespinosos, ¿ya? Esos son los músculos erectores de la columna, los músculos de la masa común también llamamos. Entonces, esos se insertan aquí. ¿Qué característica más tienen las lumbares? Nada. Entonces, 3 características particulares que tiene una vértebra lumbar. Su cuerpo tiene la forma reniforme, su apófisis costiforme en su cara posterior tiene a las apófisis accesorias y las apófisis articulares en su borde posterior tienen a las apófisis mamilares. Hemos dicho que estas apófisis sirven para la inserción de los músculos erectores de la columna. Listo. Ahora, yo estoy viendo aquí la L1. Voy a marcar aquí en la imagen L1, L2, L3. Ay, no sé por qué se hace así. L4 y L5. Ahora, quiero hablar cuáles son las vértebras atípicas y yo tengo a la L1 y la L2. Su compañero hace un momento me decía, ¿el cuerpo de la L1 se parece al cuerpo de la T12? No, miren, aquí en la misma imagen ustedes pueden ver, no se parece, ¿no? Tiene la forma uniforme nomás. Listo. Ahora, quiero hablar de la L1. Doctora, ¿Sí? ¿tiene vértebras atípicas las lumbares? Sí, la L1 y la L5. Ahora voy a hablar por qué son vértebras atípicas. Vamos a borrar un ratito. Quiero borrar. Borrador. Vamos a borrar. Les voy a explicar por qué. ¿Cuáles son las atípicas?
Ya. Esta que está aquí en la imagen es la L1. Vamos a ver por qué, les voy a explicar por qué. Entonces, esta le voy a poner L1. L1. ¿Por qué me doy cuenta que es la L1? Por esto. Esta que se llamaba apófisis costiforme o costal. La L1 tiene su apófisis costiforme o costal poco desarrollada. Poco desarrollada. Entonces, ustedes van a buscar, porque les van a dar en práctica, van a ir a una clase presencial por mes ustedes. Vamos a empezar en marzo, a la presencialidad vamos a volver. Una clase por mes van a ir, entonces más o menos 4 o 5 clases. A ver, un momentito. En anatomía 2 están programados 6 sesiones, dice. 6 sesiones. O sea, van a ir 6 clases en todo este semestre. 6 clases para ver práctica y aparte van a ir 3 clases para dar su examen presencial, porque su examen práctico tiene que ser presencial. En esas 6 clases van a avanzar todo lo que estamos llevando desde la primera clase: topografía del tórax, topografía del abdomen, los cuadrantes, los 4 cuadrantes, los 9 cuadrantes, compartimiento supramesocólico, inframesocólico y los órganos retroperitoneales que están a la altura de la L1. Todo eso les va a mostrar el doctor. Este es el hipocondrio derecho, esta es la fosa ilíaca derecha, este es el mesogacho, este es el hipogacho, este es el epigastrio. Todo eso tienen que llevar en esas 6 sesiones, más lo que vamos a seguir avanzando, vértebras, les va a enseñar, esta es la L1, esta es la T10, ¿por qué? Por esto, esta es la L5, esto es el sacro, cara posterior, esta es la articulación sacrílega. Todo van a llevar en esas 6 sesiones, por eso les digo que es importante que ustedes entren leyendo a la clase y vayan leyendo también la clase práctica, porque van a avanzar en 3 horas lo que vamos a avanzar en teoría, no sé, en 20 horas, digamos. Y el examen práctico es presencial, van a ir y van a dar lo mismo los exámenes teóricos. Bueno, en realidad no estoy muy segura del examen teórico si va a ser presencial, pero sí los exámenes prácticos son presenciales. Doutora, ¿Sí? permiso. ¿Ya? E os estudantes que estão em Brasil, la U irá avisar? Les va a avisar. Yo creo que ya empezamos anatomía 1. Miren, no ha empezado anatomía 1 todavía, porque están todavía inscribiéndose y empezamos el lunes recién. Yo creo que les van a avisar que tienen que venir a partir de los exámenes, pues prácticos. Los teóricos creo que van a ser virtuales, no está muy seguro. Pero sí los prácticos van a ser presenciales, los 3, primero, segundo y final, ¿ya? Entonces ustedes también Días vayan. antes, ¿no? No tienen que avisarles con tiempo. Yo creo que con tiempo les tienen que avisar porque no va a ser fácil Ya. que lleguen. ¿Ya? Y ustedes también pueden avisarles. Gracias. Ya, entonces Doutora, nos vamos, ¿sí? eu conversei com a coordenadora do curso e Ya. ela me disse que temos que estar em Bolívia até o dia 15 de março. ¿Tienen que estar? Sim, porque já Sí. vai ser feito os exames das práticas. Sí. Sí, yo tengo el cronograma. Más o menos, este es el 8. Los exámenes teóricos son en marzo son. Y la práctica es una semana después del examen teórico. No me acuerdo bien cuándo es el examen teórico de anatomía 2. ¿Qué fecha exacta? No sé. Os Pero, exames vão começar dia 8 e terminar dia 27. ya. Entonces, a partir del 27 para adelante ya vamos a estar dando el examen práctico de anatomía 2. Entonces, para eso tienen que estar, ¿no? Entonces, seguramente les van a pasar a sus correos, les van a avisar a sus celulares que ya en marzo tienen que estar aquí, como dice su compañero, 15, 14 de marzo tienen que estar aquí, ¿ya? Listo, entonces terminaremos rápido. Nos falta alto, sacro, pelvis. Esta es la vértebra atípica, la L1. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a dar cuenta? Porque su apófisis costiforme es bien pequeña, está poco desarrollada. Es la única que tiene eso. Ya es la única. Eso solamente.
Por eso me doy cuenta que es la L1. Me voy a la L5. Esta es la L5. ¿Qué característica tiene la L5? Si ustedes ven estas imágenes, miren, los cuerpos de la L1, L2, L3, L4 son bien diferentes, ¿no? Existe una simetría. Miren, el alto coincide, es simétrico. Miren, igual aquí. Simétrico, simétrico. Pero ¿qué pasa con el extremo anterior, el alto del cuerpo de la L5? Miren, no coincide. Miren cómo es. Presenta una especie de una asimetría. Es más alto que el resto de las otras vértebras lumbares, que la L1, L2, L3, L4. Entonces, su libro dice, el extremo anterior del cuerpo de la L5 es más alto, dice. Aquí está, es más alto. ¿Por qué? Porque aquí viene el cuerpo de la primera vértebra sacra. Y este cuerpo de la L5 tiene su extremo anterior más alto. ¿Por qué? Porque tiene que cabalgar, ¿Saben qué es cabalgar, no ve? Tiene que sobreponerse, se tiene que articular con el cuerpo de la S1. ¿Qué quiere decir S1? Primera vértebra sacra. Y tienen que formar este ángulo. Y su libro menciona también ese ángulo que forma la L5 con la S1. En las mujeres, dice, es de 118 grados aproximadamente. En las mujeres, voy a poner una M. Cuando el cuerpo de la L5 se articula con el cuerpo de la S1, van a formar, dice, en las mujeres un ángulo de 118 grados. Pero ¿qué pasa en el varón? ¿Cuánto va a ser su ángulo? Vamos a poner aquí hombre con H. 126 grados. 126 grados. Ahora no es exacto, ¿no? La anatomía no es como está escrito en el libro, ¿no? Puede variar, ¿no? Puede ser en la mujer 119, 117, en el varón 125, 127, ¿no? Esto es variable. Pero más o menos, ¿por qué damos este rango aproximado? Porque se ha hecho un estudio, digamos, entre 1000 personas y de las 1000 personas, el 80% tenía esto. De las mujeres 118 y de los varones 126. Entonces, primera característica de la L5 es su cuerpo en su extremo anterior, ¿no? Es más alto, más grueso. ¿Por qué? Porque tiene que cabalgar a la S1 y van a formar un ángulo aproximado en las mujeres de 118 grados y en los varones de 126 grados. Ahora, esa era la primera característica. La segunda, ¿qué apófisis articular es esta de la L5? Hemos dicho que tiene 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Qué pasa con las apófisis articulares inferiores? Están más separadas. ¿Por qué? Porque se tienen que articular con las apófisis articulares, de la S1. Entonces, 2 características había tenido la L5. El extremo anterior del cuerpo es más alto porque tiene que cabalgar a la S1 para formar estos ángulos. Y las apófisis articulares inferiores están más separadas para articularse con las apófisis articulares superiores de la S1. Listo, miren, he encontrado 2 vértebras atípicas, la L1 y he encontrado la L5. Listo, ahora me voy a pasar a la otra vértebra. Ahí está una placa, si ustedes quieren ver igual. Sacro. Aquí. El sacro. Hemos dicho que el sacro es la fusión de 5 vértebras sacras o puede ser más 1 menos 1. Pueden ser 4, pueden ser 6. Y debajo estoy encontrando al coxis. El sacro tiene la forma de una pirámide cuadrangular, dice. Entonces, si hablamos de una pirámide cuadrangular, tendrá cuadrangular 4 caras. Y si hablamos de pirámide, tiene base y tiene vértice. Yo estoy mostrando aquí en esta imagen, toda esta cara es la cara anterior. Anterior. Esta es la imagen de la cara anterior. Esta que está aquí, esta irregular,
es la imagen de la cara posterior. Y estas son las caras laterales. Laterales. Listo. Entonces, el sacro había tenido cara anterior llamada también cara pelviana. No se van a olvidar. Esta es la cara pelviana. Esta es la cara posterior, miren, irregular. Esta cara anterior es cóncava. La cara pelviana es cóncava. La cara posterior, que es irregular, es convexa. Y yo tengo aquí a las caras laterales, que son 2, entonces tendría 4 caras. La base, aquí arriba. Esta es la base. Y abajo, aquí, el vértice. Vamos a empezar por la cara anterior. La cara anterior. Esta es la cara anterior. La cara anterior presenta 4 líneas transversales. Miren la imagen, estoy marcando. Primera, segunda, tercera y cuarta. 4 líneas transversales tiene la cara anterior. Estas líneas transversales son el resultado de la unión de las 5 vértebras sacras. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con estas líneas transversales? Lateralmente terminan en estos agujeros. Miren, estos agujeros. Cada línea transversal termina en sus extremos en estos orificios llamados agujeros sacros anteriores. Si estamos hablando de la cara anterior, tendrán que ser, pues, ¿no? Los agujeros sacros anteriores. ¿Qué va a pasar por estos agujeros? Los ramos anteriores de los nervios sacros. Porque cada nervio tiene 2 ramos, ramo anterior, ramo posterior. Si estos son los agujeros sacros anteriores, tendrá que pasar pues los ramos anteriores de los nervios sacros. ¿De cuáles? Aquí será ramo anterior de DC1, ramo anterior de DC2, ramo anterior de DC3, ramo anterior de DC4, ¿no? Lo mismo de este lado. Ramo anterior de S1, de S2, ramo anterior de S3, ramo anterior de S4. Listo. Ahora, ¿qué más voy a encontrar? Voy a encontrar a la altura del segundo, tercero y cuarto, ¿qué voy a encontrar? La inserción de un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Piriforme. Piriforme, muy bien. Piriforme. Listo. Entonces, miren, es fácil. La cara anterior no tiene más detalle. Entonces, resumimos y decimos, la cara anterior es cóncava, es llamada cara pelviana. Presenta esta cara 4 líneas transversales, resultado de la fusión de las 5 vértebras sacras. En sus extremos, estas líneas presentan unos agujeros, llamados agujeros sacros anteriores, por donde salen las raíces o ramos anteriores de los nervios sacros. Y a la altura de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical, sacra, vamos a encontrar la inserción del músculo piriforme. Me voy a la cara posterior. Esta cara tiene harto detalle y quiero que me atiendan. Habíamos hablado de apófisis espinosas, apófisis articulares y apófisis transversas, que les había explicado que se han fusionado en el sacro. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo, miren, la apófisis espinosa de la sacra 1, la apófisis espinosa de la sacra 2, de la sacra 3, de la sacra 4 y la sacra 5 no se ve. Entonces, ¿qué ha pasado con estas apófisis espinosas de estas vértebras sacras? Se han fusionado, se han unido y han formado esta cresta única. Ahora ya no hay apófisis espinosas. Se ha formado esa cresta única